Hola compañeros, el siguiente tema es control de plagas y enfermedades. En el control de plagas y enfermedades vamos a hablar algo muy importante, que es cómo hacer un diagnóstico, un monitoreo. En el tema anterior vimos las preguntas que debemos hacerle al cliente cuando llegue al almacén. En este momento monitoreo es el que hacemos ya en la finca, donde debemos explicarle muy bien a nuestro cliente, a nuestro productor, cómo debe hacer una revisión del estado de sus cultivos en cuanto a plagas y enfermedades, para poder hacer un buen diagnóstico y hacer una correcta recomendación. El monitoreo consiste en hacer una revisión de nuestras plantas que tenemos en la finca. La idea es hacer revisión de hojas, raíz, tallos, plantas hospederas que nos puedan estar albergando la plaga, para poder dar un correcto diagnóstico. El primer monitoreo que vamos a hablar es el de la raíz. Al almacén muy continuamente nos llega un cliente donde tiene una planta como estas, tomate de árbol, donde nos dice que no tiene muy buena producción a pesar de que aplica muchos abonos y a veces hay como una especie de marchitamiento. Le debemos decir al cliente que haga un monitoreo de la raíz. ¿Cómo lo hace? Encuentra la raíz de la planta, observa un poco. Miramos tres cosas: que no hayan plagas, que no hayan pudriciones o que no haya, como en este caso, unos bulticos en la raíz, que es un ataque de nematodos. ¿Qué pasa con esto? No deja que la planta absorba los nutrientes y los lleve hasta el follaje, donde nos va a la producción. Entonces, por eso es una de las causas donde la planta no se puede nutrir y no va a dar la producción. Algo que tenemos que mirar también muy importante en la raíz es que no haya en el tema de pudriciones. La raíz por lo general debe estar muy sanita y no puede tener una pudrición interna, porque eso también evita de que los nutrientes lleguen a la planta y nos pasa ese problema de desnutrición o de marchitamiento. Otra parte de la planta que debemos monitorear es el tallo. En el tallo, ¿qué podemos observar? Que no hayan pudriciones o que no haya unos huequitos que lo hacen unos perforadores, que son unas plagas que hacen ese daño. Si el tallo principal se nos daña, es el que nos transporta el nutriente de la raíz hasta las hojas o los frutos, y obviamente la planta no nos va a dar producción y no va a tener un correcto desarrollo del follaje. El monitoreo de las hojas: debemos revisar muy bien la hoja de cada planta. Lo revisamos en el haz, que es la parte de arriba, y lo revisamos en el envés, la parte de abajo. Acá, por ejemplo, ¿qué revisamos? Que encontramos unas manchitas en la parte de arriba, que encontramos de pronto unos daños en la nervadurita central, que es la parte de acá donde se albergan a veces los insectos, que en esta parte de abajo hay como un raspadito que hacen algunas plagas como el trips. Con esto tratamos de identificar si encuentran plagas o enfermedades para dar el diagnóstico al cliente. En el monitoreo es importante definir si el daño que tenemos en nuestras plantas nos lo está causando una plaga o una enfermedad. El síntoma más común de si es plaga o enfermedad: las plaguitas por lo general son comedoras de follaje, se nos pueden hacer estos huequitos. Y cuando es una enfermedad, nos causa esta pudrición de las hojas, de los tallos o de los frutos, y empieza como con estas manchitas y esos anillitos. También es muy importante hacer monitoreo de la flor. Ya como esta tiene unos colores llamativos, hace que los insectos plagas se alberguen en ella. Nos dañan el ovario principal, que es el que va a ser después el fruto, y también se nos esconden acá y luego van y nos atacan el cultivo. Es importante recomendar a nuestros clientes que no solamente hagan un monitoreo del cultivo, sino en las malezas, que también son hospederos. Las plaguitas se nos esconden acá y después se nos pasan al cultivo principal. Entonces, por eso es importante hacer una revisión de todas estas plantas que están fuera del cultivo. En enfermedades vamos a hablar de los principales motivos de consulta, los cuales nos llevan nuestros clientes al almacén. ¿Cuáles son? Pudriciones radiculares, que causan la muerte parcial o total de la planta, en este caso es parcial.
alternarias, problemas de bacterias, que son estas dos, botritis, mildeos polvosos o ceniza y antracnosis. Las enfermedades principalmente están causadas por hongos y por bacterias. Una manera fácil de definir cuándo es un hongo o una bacteria es: la bacteria, por lo general en los frutos, encontramos una pudrición blanda y con un mal olor. En las hojas encontramos unas manchas que no son muy definidas, son como una especie de mapitas. Las enfermedades, por lo general, tienen una figura definida, que puede ser un anillo, algo en forma circular con unos anillos concéntricos. O también aparecen lo que son un polvillito, que son los mildeos polvosos. Las enfermedades radiculares, por lo general, son causadas por Phytophthora, Fusarium y Rhizoctonia. Estas se causan principalmente cuando tenemos un mal drenaje, o sea que tenemos un encharcamiento en el suelo. La primera enfermedad que vamos a hablar es alternaria. Se llama alternaria porque frecuentemente aparece más cuando hay días alternos entre lluvias y entre sol. Los síntomas principales es una necrosis o muerte en forma de anillito, y en la parte de afuera tiene un círculo amarillo. Es un síntoma principal de alternaria. La segunda enfermedad que vamos a hablar se llama antracnosis. En muchos casos se puede confundir con la alternaria. La alternaria, la diferencia es que tiene el anillito en la parte de afuera. Estas dos enfermedades, alternaria y antracnosis, atacan en casi todas nuestras plantas, en limones, aguacate, tomate de árbol y entre otras. Otra enfermedad comunes en nuestras huertas o en nuestras fincas son los mildeos polvosos o las cenizas. Por lo general se caracteriza por un polvillito gris que encontramos, puede ser en la parte de la hoja, o lo encontramos también en el envés. Nos ataca principalmente las plantas de jardín, tomate de árbol y nuestras plantas de hortensia que tenemos en la finca. La enfermedad botritis se presenta más frecuentemente en flores o en los frutos. Se caracteriza cuando está pequeño el fruto, él queda momificado, y cuando está más grandecito hay una esporulación gris, que es como una cenicita que aparece en el fruto. Da más frecuentemente en nuestros cultivos de fresa y de mora. Entre los principales motivos de consulta por el tema de plagas, vamos a hablar de los siguientes. Estos los que son los pasadores, o estos defoliadores, que son los que llamamos medicuartas, los cuales se nos comen las hojitas o nos perforan los frutos. Son larvas de mariposas. Trips, minadores, cochinilla algodonosa, ácaros, minadores y este que es ataque de babosa. Primero vamos a hablar entonces de lo que son larvitas de mariposas o los lepidópteros. Uno es el pasador del fruto. Este pasador es una larvita que se introduce en la fruta, nos hace un daño, se alimenta del interior de esta y los frutos caen del árbol. Otra larvita que también es larvita de mariposa importante es esta, que se nos come todo el follaje de la planta. Entonces estas dos son las principales larvas de mariposas que encontramos y que afectan nuestro jardín. Vamos a hablar del trips. El trips es un insecto demasiado pequeño. Lo que más podemos apreciar del daño que él hace, él tiene un aparato bucal, o sea, la boquita lo que hace es que él raspa.
Entonces cuando raspa esto de acá nos hace un daño que nos deforma los tejidos y por lo general las plantas empiezan a entorcharse. Además es un transmisor muy importante de virus. El trips por lo general lo encontramos en casi todas nuestras plantas de nuestra finca. Ataca lo que dije ahora, el tema de las hojas, y también nos ataca mucho los frutos pequeños, los cuales cuando ya terminan de formarse, terminan deformados por ese raspado que nos hizo el trips. Otra insecto plaga que lo vemos muy común en los cítricos son los minadores. Los minadores parten de una mosquita. La mosquita coloca sus huevitos, por lo general en vez de la hoja, o sea, en la parte de abajo. Luego la larvita empieza a hacer estos caminitos donde nos daña totalmente la hoja. La cochinilla algodonosa, muy frecuente en todos los cítricos, lo que es naranjas, limones, y lo encontramos también mucho en nuestras palmas, en nuestro jardín. Estos son unos chupadores. Él por lo general succiona la savia de la planta, causando un entorchamiento, un encrespamiento. Ella hace como una especie de algodoncito blanco, la cual utiliza para protegerse de los productos que nosotros le vamos a aplicar. Por eso el control es tan difícil. Las babosas son otra plaga importante en nuestras fincas. Ellas por lo general se alimentan de las hojas de las plantas. Nos puede atacar mucho cultivos de frijol, cultivos de cebolla, la podemos encontrar en el jardín. Por lo general nos hace daño en casi todas las plantas de nuestra finca. Y una de las plagas más frecuentes e importantes que es motivo de consulta en nuestros almacenes es los ácaros. Los ácaros por lo general se encuentran en el haz o en el envés, dependiendo qué tipo de ácaro nos está atacando. El ácaro es raspador, él raspa también la hojita, causando una deformación de los tejidos. El ácaro tiene una característica que se multiplica muy rápido, y en estos casos cuando hay tanto calor, tanta temperatura, es mucho más rápida la multiplicación, por lo cual se vuelve una plaga muy importante y que nos ataca prácticamente todas las plantas de nuestra finca.